A ver, tema 12, sistemas efectores. Mientras que el sistema sensorial nos da información de lo que nos rodea, es el sistema efector el que nos permite responder y actuar de acuerdo con esa información. Sistema motor, sistema nervioso, sistema autónomo, sistema endocrino. ¿Vale? El sistema motor, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Tenemos. Las respuestas dadas por el sistema motor nervioso autónomo y endocrino están realizadas por los distintos órganos efectores. Tipos de efectores, las glándulas y los músculos. Las glándulas, secreción glandular y los músculos con contracción muscular. Las glándulas. Los órganos están formados por células secretoras que cuentan con un aparato de Golgi encargado de concentrar o empaquetar sustancias específicas en vesículas, que son los gránulos de secreción. Los gránulos permanecen en el citoplasma de la célula hasta que ésta es estimulada y liberada a la secreción fuera de la glándula. ¿Vale? Aquí está la glándula suprarrenal izquierda y la glándula suprarrenal derecha. O sea, sí, izquierda y derecha, aunque, bueno, le damos la vuelta. Estos son los riñones, el derecho y el izquierdo. La médula está al interior, ¿vale? La corteza ahí. Glándulas endocrinas, pues sintetizan hormonas que son liberadas a la circulación sanguínea. Las glándulas exocrinas segregan productos que son transportados a órganos adyacentes o al medio externo, controladas por el sistema nervioso autónomo. Esas son las glándulas exocrinas, las que segregan productos que van transformados a órganos adyacentes o al medio externo, por el sistema nervioso autónomo. Los músculos, sistema motor, los músculos estriados, que están controlados por el sistema nervioso central y su estimulación produce la contracción muscular, movimiento, apariencia de fibras estriadas, fibras musculares y llamados también músculos esqueléticos, que ya están unidos al esqueleto, extensores, flexores o músculos sinérgicos, que son los antagonistas entre sí. El sistema nervioso autónomo, sin embargo, aquí encontramos los músculos lisos y el músculo cardíaco. Los músculos lisos se llaman así porque no presentan las estrías del músculo esquelético, estómago, intestino y útero son, y generando contracciones que pueden ser controladas por el sistema nervioso autónomo. Los músculos cardíacos, pues son las características intermedias a los anteriores, enrejado de microfibrillas que hace que cuando una célula se excita, el potencial de acción se propague en todas las direcciones. Aproximación general de los sistemas motores. El sistema motor es el encargado de la realización correcta de distintos movimientos motores, además del establecimiento y mantenimiento de distintas posturas o posiciones estáticas. Parte del control motor se realizará mediante vías descendientes controladas por el sistema nervioso central, planificación, coordinación, etc. Y parte del control motor se realiza en circuitos locales de la médula espinal y tronco del encéfalo. Tipos de movimientos. Tenemos los movimientos reflejos, los voluntarios y los rítmicos. Los movimientos reflejos son respuestas relativamente simples, rápidas, estereotipadas e involuntarias, cuyo inicio puede ser desencadenado por estímulos sensoriales y que una vez se han desencadenado no pueden ser modificadas hasta que terminan. Una neurona sensorial conecta con neurona motora sin intervención del sistema nervioso central. Esa no necesita del sistema nervioso central porque son movimientos reflejos. Los movimientos voluntarios son complejos, realizados con un propósito y requieren planificación, comer, vestirnos, etc. Movimientos aprendidos que mejoran con la práctica. Y, sin embargo, los movimientos rítmicos son la respiración, locomoción, se realizan de forma automática y no necesitan de nuestra atención, a no ser que haya perturbaciones inesperadas. El sistema motor tiene una organización jerárquica. Está el nivel inferior, que son las motoneuronas de la médula espinal, que hacen actos motores reflejos y que obedecen a su mismo tiempo a las neuronas de nivel superior. Nivel superior, corteza motora y áreas de asociación que originan vías descendentes.
Y la presencia de un nivel intermedio también hay, que son los núcleos del tronco del encéfalo, que también originan sistemas descendentes. Luego encontramos los sistemas moduladores, que son los ganglios basales y cerebelo, que modulan la actividad de los sistemas descendentes. La organización jerárquica permite una organización en serie, existiendo una organización en paralelo que permite una mayor capacidad de procesamiento y de adaptación de control motor. Neuronas motoras y receptores sensoriales de los músculos. Para que se ejecuten los movimientos, ya sean reflejos o voluntarios, la información tiene que llegar a las motoneuronas que desencadenan la contracción muscular. Del mismo modo, el cuerpo necesita saber la posición de los músculos para poder iniciar un movimiento, información facilitada por los receptores proprioceptores. Las motoneuronas y la contracción muscular. Las motoneuronas son las que reciben información del sistema nervioso central y hacen sinapsis con las fibras musculares, unión neuromuscular. Motoneuronas alfa, astas anteriores o ventrales de la médula espinal. El axón de la motoneurona alfa hace contacto en una zona de la fibra muscular denominada placa terminal, que es la placa motora, liberando neurotransmisor con la acetilcolina ACH, que se une a los receptores nicotínicos de la fibra muscular. La llegada del neurotransmisor provoca la apertura de los canales de potasio y sodio en la fibra muscular, produciéndose una despolarización de la membrana postsináptica, potencial de la placa terminal. Na y K. ¿Ok? Aquí tenemos el cuadro. En la médula espinal, el cuerpo celular, el núcleo, ¿vale? Que va bajando luego por el axón, y en el músculo tenemos ya la sinapsis con las fibras musculares. Dependiendo de la velocidad de respuesta, tendremos fibras de contracción rápida, responden de una forma veloz y enérgica, pero se fatigan con rapidez, y las fibras de contracción lenta, que mantienen una contracción más duradera y presentan mayor resistencia a la fatiga. ¿Vale? Las de contracción rápida, veloces, pero se fatigan rápidamente. Y las lentas, pues son más duraderas, ¿vale? Y con mayor resistencia. Músculos, los músculos presentan ambas fibras, siendo necesarias las de contracción lenta para mantener la postura erguida y las de contracción rápida para los movimientos rápidos y exactos. La precisión de los movimientos depende de la cantidad de axones motores que alcancen los músculos y del número de fibras musculares que cada uno inerva. La tasa de inervación se llama aquello. La fuerza de contracción de los músculos depende del número de unidades motoras activas y de la frecuencia de las potenciales de acción. Los receptores sensoriales de los músculos, la propriocepción. El cerebro necesita saber la postura del cuerpo antes de iniciar un movimiento. La información es proporcionada por los mecanorreceptores de las articulaciones y los receptores sensoriales de los músculos, usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Usos musculares. Pues están situados en paralelo entre las fibras musculares que forman los músculos. El número de ellos dependerá de la precisión de los movimientos. Hay 3 componentes fundamentales. Están las fibras intrafusales, las terminales sensoriales y las terminales motores. Aquí entra, ¿veis? Aquí en medio. Vale, cuando se produce un movimiento, el estiramiento del uso muscular produce la activación de canales iónicos sensibles al estiramiento, despolarización, terminales sensoriales, potencial de acción y axones aferentes que envían información al sistema nervioso central. Este es el orden. Están la activación de los canales iónicos sensibles al estiramiento, ¿vale? Porque el uso muscular produce esta activación de estos canales iónicos sensibles al estiramiento. Se da una despolarización de los terminales sensoriales. Esto lleva a un potencial de acción que va a los axones aferentes que envían, la información al sistema nervioso central, aferentes de afuera a adentro, hasta el sistema nervioso central. Ok. Cuando el músculo no está estirado, sino contraído, los usos dejan de enviar información. ¿Cómo llega la información? Pues mediante un sistema de control centrífugo producido por las motoneuronas gamma, ¿vale? Que es esta Y.
Localizadas en el asta ventral, junto a las motoneuronas alfa, se activa al igual que estas cuando se produce un movimiento provocando la contracción de las fibras intrafusales, que no producen movimiento y ocasionan las respuestas de los terminales sensoriales del uso muscular. Esto permite a los usos seguir transmitiendo información cuando están contraídos. Órganos tendinosos de Golgi. Órganos tendinosos de Golgi. Colocados en serie con las fibras musculares en la zona donde se une al tendón. Cuando el músculo se contrae, el tendón se estira y se alargan los haces de colágeno que se unen con las fibras musculares. Esto provoca una despolarización y el disparo de un potencial de acción. La distinta colocación de los usos musculares y de los órganos tendinosos permite que transmitan informaciones distintas. Los usos, al estar colocados en paralelo, transmiten información sobre la longitud del músculo, estiramiento, mientras que los órganos tendinosos, al estar en serie, proporcionan información sobre la tensión muscular, que sería la contracción. Los reflejos medulares. Existen movimientos que no requieren la intervención del encéfalo, ya que son llevados a cabo por estructuras de la médula espinal y el tronco del encéfalo. Son los reflejos. Respuestas simples, rápidas y estereotipadas. Con un receptor sensorial, una vía aferente hacia el sistema nervioso central, una sinapsis en el sistema nervioso central, vía eferente y un efector. Existe una graduación en la complejidad de los reflejos, siendo el más sencillo aquel donde una neurona sensorial establece sinapsis con una neurona motora, sin intervención del sistema nervioso central, mientras hay otros más complejos donde intervienen estructuras del sistema nervioso central. El reflejo más sencillo, reflejo de extensión o miotático, es provocado por la extensión de un músculo que provoca la contracción refleja del mismo, como si se resistiera. La extensión del músculo activa los terminales sensoriales del uso muscular que entran en la médula espinal y establecen contacto con las motoneuronas alfa que provocan la contracción muscular. Es necesario que a la vez que se realiza la contracción de un tipo de músculo se relaje el antagonista, y esto sucede porque los axones aferentes hacen sinapsis con las motoneuronas alfa del músculo antagonista, disminuyendo su actividad en un proceso de inhibición recíproca. A este reflejo también se le llama reflejo monosináptico, ya que solo hay una sola sinapsis entre las fibras aferentes del uso muscular con las motoneuronas alfa. Reflejo polisináptico, controlados por circuitos donde además de existir una neurona sensorial y otra motora, hay interneuronas que se intercalan entre ellas. Tenemos el reflejo tenemos el reflejo de flexión o reflejo de retirada y el reflejo de extensión cruzado. El reflejo de flexión o reflejo de retirada se produce cuando se aplica un estímulo nocivo a una extremidad y se provoca una contracción de todos los músculos flexores para su retirada. El reflejo de extensión cruzado. La retirada de un miembro por un estímulo nocivo va acompañada de la respuesta opuesta del miembro contralateral, produciendo la contracción de los músculos extensores y la inhibición de los flexores contralaterales. Luego también tenemos el reflejo miotático inverso, que es el contrario al reflejo de extensión. Se produce cuando se enlentece la contracción muscular en caso de que exista riesgo para los tendones por un estiramiento excesivo. Este es el miotático inverso. Áreas corticales que intervienen en el control motor. Áreas de asociación y áreas motoras. Áreas de asociación. Es la corteza parietal posterior y prefrontal dorsolateral. Y en las áreas motoras son las áreas premotoras y área motora primaria. Áreas de asociación de la corteza cerebral. Corteza de asociación parietal posterior y la corteza de asociación prefrontal
dorsolateral. La corteza de asociación parietal posterior recibe información respecto a la posición de las partes del cuerpo, situación de los objetos del entorno y los programas motores del organismo, movimientos dirigidos a un blanco. Y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral hace la planificación y comportamiento en función de la experiencia, representación mental de los estímulos, contando su situación actual y las estrategias utilizadas en el pasado. Selecciona la estrategia y la toma de decisión. ¿Vale? Está la parietal posterior, ¿vale? Esta serían los movimientos dirigidos a un blanco, y la prefrontal dorsolateral, esta sería la de la toma de decisiones. Okay. Áreas motoras de la corteza cerebral están situadas en el lóbulo frontal, antes de la cisura central. Y desde ellas parten las vías descendentes que llevan la información a las motoneuronas. Se distinguen entre área premotora o corteza motoria secundaria y la área motoria primaria. La motora secundaria o premotora lo que hace es preparar los movimientos, especialmente los desencadenados por estímulos externos, con movimientos complejos como la coordinación bimanual, planificación o programación motora. El área motora primaria pues recibe información del área premotora para el inicio del movimiento. Lleva a cabo las órdenes motoras. Los sistemas motores descendentes procedentes de la corteza motora y el tronco del encéfalo. Hemos dicho procedentes de la corteza motora y del tronco del encéfalo. Sistemas descendentes de la corteza motora. Tenemos el tracto córtico-vulvar, tracto córtico-espinal lateral y el tracto córtico-espinal ventral. El tracto córtico-vulvar, que es la cabeza o la cara, desciende de la corteza motora hasta el tronco del encéfalo para controlar los músculos de la cara, comer, tragar, sonreír, hablar. El tracto córtico-espinal lateral, desde la corteza hasta las extremidades, como las piernas, manos, pies y dedos, haciendo sinapsis con las motoneuronas de los músculos en los ensanchamientos cervical-lumbar. Cruza la línea media en las pirámides vulvares. Aquí tenemos el dibujo que tenemos que ir viendo. O sea, tendríamos que pararlo y ver y estudiar bien los nombres. El tracto córtico-espinal ventral, desde la corteza hasta el tronco, cuello, cadera, hombros y brazo. Desciende por la línea media sin cruzar para hacer sinapsis en las motoneuronas de los músculos más próximos a la línea media. Sistemas descendientes del tronco del encéfalo. Tenemos la vía lateral y la vía medial. La vía lateral se origina en el núcleo rojo, tracto rubroespinal, y los axones siguen una trayectoria cruzada estableciendo sinapsis con motoneuronas espinales que inervan los músculos distales de las extremidades, antebrazo y mano, piernas y pie. La vía medial, tractos originados en distintos núcleos del tronco, formación reticular, núcleos vestibulares, colículo superior, que descienden en posición ventral para inervar los músculos más proximales. Funciones de los sistemas descendentes. Hay distintas funciones según se trate de las vías laterales o mediales, pero en general podemos ver que 1. Promover los movimientos de las extremidades para la ejecución de movimientos voluntarios, la vía lateral. Controlar la postura, la vía medial. Y dirigir la locomoción es la vía medial. Vía lateral, formada por una línea directa, tracto córtico-espinal lateral, y otra indirecta a través del tronco del encéfalo, fibras córtico-rubrales y tracto rubroespinal. El tracto córtico-espinal lateral, hay movimientos voluntarios finos y precisos de las extremidades, movimientos fraccionados o independientes de los dedos, manipulación de objetos, preparación de los músculos para movimientos voluntarios. Las fibras córtico-rubrales y tracto rubroespinal tienen movimientos voluntarios de los hombros y las extremidades con el codo y mano, y no los dedos, pero no los dedos.
Los dedos es en el córtico espinal lateral, ¿vale? Y las fibras córtico-rubrales y el tracto rubroespinal, ¿vale? El codo y la mano, pero no los dedos. Los hombros y las extremidades. La vía medial, todo esto era en la vía lateral. La vía medial, pues constituida por el tracto córtico espinal ventral, esta es la ventral, la lateral está por el córtico espinal lateral, claramente, y la medial por la ventral. Es una vía directa y tractos que van desde la corteza al tronco y de allí a la médula, que es la vía indirecta. La vía directa, la corticoespinal ventral. La indirecta, la que van desde el tronco y desde allí a la médula. El tracto corticoespinal ventral tiene el control de los músculos del cuello, tronco y músculos proximales, colaborando con las vías indirectas con el control de la postura y la locomoción. Vías mediales del tronco relacionadas con el mantenimiento del equilibrio y la postura mediante núcleos reticulares del puente, mantenimiento de la postura erguida, el núcleo reticular gigantocelular del bulbo, que realiza los ajustes posturales anticipatorios para la iniciación de los movimientos necesarios, y las vías mediales igualmente intervienen en la locomoción mediante los circuitos neurales generadores de acción central, generadores centrales de patrones, cuyos centros están en la región locomotora subtalámica y en la región locomotora mesencefálica. Sistemas moduladores, el cerebelo y los ganglios basales. El cerebelo y los ganglios basales. Vale. El cerebelo, fundamental en movimientos que implican a múltiples articulaciones. Compara las órdenes motoras que se están emitiendo con la información de los movimientos que se están realizando y actúa en el tronco del encéfalo y en la corteza según el resultado. Vestíbulo cerebelo, son núcleos vestibulares que corrigen la postura y el equilibrio. La lesión produce inestabilidad. Espinocerebelo, intervienen en el control de la postura y la locomoción, ya que generan señales que corrigen las disonancias entre la acción que se pretende realizar y la que se está realizando. Cuando hay una lesión se produce que anda vacilante. Y el cerebro-cerebelo, la modificación de los sistemas descendientes de la corteza para planificar y ejecutar programas de múltiples articulaciones. Pues decimos siempre que la lesión da problemas de coordinación temporal. Los ganglios basales, el cuerpo estriado, núcleo subtalámico y la sustancia negra, intervienen en el control motor, produciéndose movimientos involuntarios si están afectados por alguna enfermedad, como la coria de Huntington o el Parkinson. Intervienen en la planificación de los movimientos y en el inicio de los mismos, incluso de aquellos generados internamente sin estimulación externa. Hay una disminución de la actividad del núcleo subtalámico, NST, que puede provocar coria de Huntington, valismo o tics, ¿vale? La disminución de actividad en este núcleo subtalámico, que son los trastornos motores hipercinéticos. Y sin embargo, la degeneración de la sustancia negra del SNC, del sistema nervioso central, puede producir enfermedad del Parkinson, como son los trastornos hipocinéticos. Hipercinéticos, los del núcleo subtalámico, ¿vale? Como Huntington, valismo o tics. Hipercinéticos. Hipocinéticos están provocados por la degeneración de la sustancia negra y producen el Parkinson. Sistema nervioso autónomo. Aquí vamos con el autónomo ahora. Regular, ¿qué es lo que hace? Regular la actividad de los órganos internos para ajustar su funcionamiento frente a las demandas del medio, manteniendo un estado de equilibrio u homeostasis. Al igual que con el sistema motor, el sistema nervioso autónomo contiene fibras aferentes que llevan información al sistema nervioso central sobre el estado de los órganos y presentan fibras eferentes que ejercen el control de la musculatura lisa, músculo cardíaco y de las glándulas. A pesar de ser considerado un sistema autónomo, es posible su control de forma voluntaria. Organización anatómica del sistema nervioso autónomo.
Vamos a verlo. El sistema nervioso autónomo presenta núcleos a la altura del tronco del encéfalo, núcleo del tracto solitario, siendo el más importante centro de control de este sistema el hipotálamo. Las neuronas que provienen del sistema nervioso central tiene que hacer sinapsis con los ganglios del sistema nervioso periférico con otras neuronas que hacen diana en los órganos correspondientes, interviniendo con el control del sistema nervioso autónomo, que son dos tipos de neuronas. Hay dos tipos de neuronas. La neurona preganglionar y la neurona postganglionar. La neurona preganglionar, cuyo cuerpo está en el sistema nervioso central y hace sinapsis con el ganglio del sistema nervioso periférico. Sin embargo, la neurona postganglionar, su cuerpo se encuentra en el ganglio del sistema nervioso periférico y hace sinapsis con el órgano. Y hace sinapsis con el órgano. Excepción, las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, ¿vale? No es la excepción, no están aquí. Aquí tenemos donde nos da la mielina, o sea, los dibujos que tenemos que mirar siempre los nombres. El sistema nervioso autónomo está dividido en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, con diferencias entre ellos en su organización anatómica y funcional. Primero, lugar del sistema nervioso central donde están las neuronas preganglionares. Se encuentran en el sistema nervioso simpático, en el sistema nervioso simpático se encuentran en las astas laterales de la médula espinal, mientras que en el sistema nervioso parasimpático están en núcleos del tronco del encéfalo. Las neuronas preganglionares, ¿dónde se encuentran? En el sistema nervioso simpático, están en las astas laterales de la médula espinal. Y en el sistema nervioso parasimpático, están en el tronco del encéfalo. ¿Vale? La localización de los ganglios periféricos, ¿vale? En el sistema nervioso parasimpático están muy cerca de los órganos, mientras que en el sistema simpático están muy cerca del sistema nervioso central. Los neurotransmisores liberados en los órganos, ¿vale? El sistema nervioso simpático libera noradrenalina, mientras que el sistema nervioso parasimpático libera acetilcolina. El simpático, noradrenalina. El parasimpático, acetilcolina. Funciones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático actúa ante situaciones de estrés, provocando una serie de respuestas de reacción de lucha o huida, preparando al organismo para un esfuerzo importante. El sistema nervioso parasimpático, responsable de los procesos fisiológicos de carácter reparador, como puede ser el ahorro de energía durante el sueño. Y ya está, nos vemos en el próximo tema, que ya me pierdo y no sé ni en qué tema estoy, pero vale. Nos vemos en el tema 13.